Ok. Esa hormona vegetal se le denomina ácido abscísico. Hormona ácido abscísico que puede abrir y cerrar estomas en caso de necesidad. Ahora pasemos al proceso de circulación. La circulación es el flujo, el paso de diferentes sustancias a través de tubos o vasos. En nosotros se llaman vasos sanguíneos. En la planta le llaman tejido conductor. Y el tejido conductor se forma del cámbium vascular. Y el cámbium vascular se forma de los tejidos meristemáticos. Una plantita solo tiene de manera general dos tejidos: los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. Los tejidos meristemáticos son los que originan este tejido, cámbium vascular. Y a partir de acá se forma el tejido conductor. Y el tejido conductor es propio de plantas vasculares. ¿Te das cuenta qué significa plantas vasculares? ¿Qué significa? Alexis, no te escuché bien. ¿Qué significa planta vascular? Los tejidos conductores que son de planta vasculares son el xilema y el flor. El xilema también se le llama vasos leñosos. Y este xilema conduce savia bruta. Y el floema se le dice vasos liberianos. Y este tejido conduce savia elaborada. Como tú, supongo, sabes, hay savia bruta y savia elaborada. La bruta lo transporta el xilema, vasos leñosos, y la elaborada lo transporta el floema, vasos liberianos. Esta savia contiene agua y sales minerales. Y esta savia contiene agua y nutrientes. Agua y sales minerales, agua y nutrientes. Esto es los tejidos conductores en las plantas vasculares. Existen plantas avasculares, o sea, que no tienen tejido conductor. Pero ya en plantas se hará eso. Y la pregunta, que el tejido conductor se forma de acá. Y esto se forma acá. Y los tejidos meristemáticos son los tejidos más importantes que tiene la planta. Se les llama también tejidos embrionarios. ¿Bueno? Apunten eso.
¿Cómo es la circulación en animalitos? En animales, la circulación puede hacerse a través de tubos, lo que hemos dicho, vasos sanguíneos, o puede también no tener vasos sanguíneos. Cuando no hay vasos sanguíneos, se dice que la circulación es abierta, y la circulación abierta también se llama lagunar. No tiene vasos sanguíneos, pero en vez de vasos tiene una bolsa, una cámara, llamada hemocedroma. Esa bolsa, dentro de esa bolsa está la sangre de estos animales. Y cuando el animal se mueve, la sangre es impulsada a irse a otros lugares. ¿Qué animales tienen circulación abierta? Artrópodos, gasterópodos, pelecípodos. Artrópodos quiere decir animales con patas articuladas. Insectos, crustáceos, arácnidos. Hablamos de moscas, de pulgas, de abejas, de caracoles, de conchas de abanico, mejillones, choros. Eso. Y la cerrada, esta circulación cerrada dice que es con vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares. Esta circulación es más eficiente. ¿Por qué la cerrada es más eficiente? Como la sangre circula a través de tubos, puede distribuirse a todas las partes del cuerpo, llevando nutrientes y oxígeno. ¿Qué animales tienen eso? Los anélidos, los cefalópodos, por si acaso anélidos son los gusanos con anillos, la lombriz de tierra. Cefalópodos son los pulpos.
los equinodermos, estrella de mar, erizo de mar. Estos grupos de animales, anélidos, cefalópodos, equinodermos, son invertebrados. O sea, ten cuidado que existen invertebrados con circulación cerrada. Y junto a ellos, los vertebrados. Estos animalitos tienen circulación cerrada. En una ocasión, la agraria preguntó por las abejas. Bueno, las abejas son artrópodos, entonces las abejas tienen circulación abierta. Ellas tienen una cámara o laguna denominada hemocele. También existe circulación doble. ¿Y por qué se dice doble? En esta circulación pasa, mira, pasa 2 tipos de sangre por el corazón. Una circulación simple. ¿Por qué? Porque pasa un tipo de sangre por el corazón. En nuestro caso, la circulación es doble, porque pasa 2 tipos de sangre. Por un lado pasa sangre venosa y por el otro lado pasa sangre arterial. También hay circulación completa y la circulación incompleta. Completa e incompleta. ¿Qué quiere decir completa? Que la sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa. La sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa. Y la incompleta, que la sangre arterial sí se mezcla con la sangre venosa. En el caso de nosotros, ¿se mezcla o no se mezcla? No se mezcla. No. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? La pregunta que hice no está completa. En adultos no se mezcla, pero en vida fetal, en nosotros sí se mezcla. Ahí hay que tener sumo cuidado. Dice, la circulación en el hombre en vida fetal es incompleta. Pero en adultos, o sea, después de nacer, ya la circulación es completa. ¿Qué pasó antes y qué pasa después? Para explicar eso tenemos que ver el corazón. Sí. Entonces, no te olvides los tipos de circulación. Esto es lo que más se pregunta en examen, abierta y cerrada. Lo que más se pregunta. Abierta, lagunar, no tiene vasos sanguíneos. Doble, doble, simple, incompleta, completa, esas cosas no son muy difíciles. Y los ejemplos, animales con circulación abierta. Gasterópodos. Los gasterópodos son los caracoles. Y los pelecípodos son los mejillones, los choros, las almejas. Y acá pues tiene ya la lista madre. Apunta eso.
Para entender un poco más este proceso de circulación en nosotros, imaginen que tengo un corazón, tengo la arteria, tengo los capilares y tengo las venas. Generalmente las arterias tienen sangre con oxígeno y las venas tienen sangre con CO2. Estoy diciendo generalmente. Ahora, observe el esquema y voy a hacer una pregunta a ver si alguien se atreve a responder. ¿Las arterias sacan o dejan sangre? Sacan sangre ¿De dónde la sacan? del corazón. Del corazón. ¿Y las venas? Dejan sangre ¿Y dónde termina una arteria? en un capilar. En un capilar. Dice que los capilares, a través de estos pequeños vasos, hay intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. O sea, la sangre va mediante los capilares a los tejidos, le deja oxígeno y además le deja nutrientes. Pero al mismo tiempo recoge CO2 y recoge desechos metabólicos. Cuando la sangre deja oxígeno y recoge CO2, hay un proceso de respiración. Y a eso se le llama respiración tisular. ¿Por qué le dicen tisular? Porque se da a nivel de tejidos. Ahora, la siguiente pregunta. ¿La respiración tisular es respiración interna o externa? ¿Externa? Externa. Si la respiración tisular se da en los tejidos, ¿cómo puede ser externa? La respiración tisular es respiración interna. Entonces, si hay respiración interna, hay respiración externa. Pregunta de examen. ¿Qué otro nombre se da en nosotros la respiración externa? ¿Y dónde ocurre? A ver. Alvéolos. Ocurre en los alvéolos pulmonares.
Y ahí se llama respiración externa. Por eso que la respiración externa también es respiración alveolar. Y la respiración interna es tisular. Eso tenlo en cuenta. Pues una vez que se produce el intercambio de gases, termina acá. Ahora mira, la sangre retorna con CO2. ¿Y quién recoge esa sangre? Las venas. ¿Y dónde la llevan? La llevan al corazón. Por eso que en un examen la agraria decía, ponga verdadero o falso, según lo que corresponda, decía. Y en una de sus claves decía, las arterias dejan sangre en el corazón. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso. Quienes dejan sangre en el corazón son las venas. Ahora, dime otra cosa. Si las arterias terminan en capilares, ¿dónde empiezan las venas? En los capilares. En capilares. En los capilares. ¿Y dónde terminan? En el corazón. En el corazón. En el En corazón. my heart. En my heart. Entonces, si sabemos esto, lo demás va a ser más sencillo. ¿Eh? Apunten eso. Suponte que ese es nuestro corazón. En el caso de nosotros, ¿tenemos circulación abierta o cerrada? Cerrada. ¿Por qué le decimos cerrada? Que si tiene vasos sanguíneos. Porque tiene vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Muy bien. Entonces imagina mi corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Mi corazón es un órgano tetracameral.
Tetracameral significa 4 cámaras. Pero hay animales que tienen corazón bicameral. O sea, tienen solamente 2 cámaras, una aurícula y un ventrículo. Pero en el caso de nosotros, 2 aurículas y 2 ventrículos. Hace un momento decíamos que las arterias entran o salen del corazón. Salen. Salen. Entonces yo pregunto, estas flechas, las flechas están representando los vasos sanguíneos. ¿Estas flechas eran venas o arterias? Venas. 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 Entonces la pregunta es, ¿dónde llegan las venas exactamente? A las aurículas. A las A las aurículas. aurículas. ¿Y las arterias de dónde salen? De los Del De los ventrículos. Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Entonces, en el lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, hay una válvula que conecta a las 2 cámaras. Esta válvula le pongo tri. ¿Y qué significa válvula tricúspide? Esta válvula le pongo B. Significa válvula bicúspide. La tricúspide en el lado derecho y la bicúspide en el lado izquierdo. Veamos primero este vaso. Ese vasito, como tú lo estás viendo, ¿sale o entra? ¿Sale o entra? Sale. Vale. Bueno, Arteria. la arteria pulmonar. ¿Por qué se llama pulmonar? Porque se va al pulmón. ¿Y qué saca de acá? Esta arteria saca de acá CO2. La sangre que saca de la arteria pulmonar sale sangre con CO2. Y cuando se dice sangre con CO2, se le dice comúnmente sangre venosa. Entonces, no todas las arterias transportan sangre oxigenada. Hay una arteria que no transporta sangre oxigenada, y esa es la arteria pulmonar. Esta arteria tiene una válvula denominada válvula semilunar. La válvula semilunar. Aquí, la sangre sale con una presión de 25 milímetros de mercurio. O sea, poca presión. Y se va al pulmón. No te olvides que está llevando CO2. Y aquí inicia, aquí empieza la circulación menor. La circulación menor, llamada también pulmonar. Entonces, si hay circulación menor, también hay circulación ¿qué? Mayor. Mayor. Entonces, yo tengo circulación mayor y menor. Entonces, ¿tengo circulación doble o simple? Doble. Doble, pues. Es claro, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza la circulación menor? En la arteria pulmonar. Sí, pero ¿de dónde sale la arteria pulmonar? Del ventrículo derecho. ¿Y qué sangre está sacando? Sangre con CO2. ¿Con qué presión la saca? Con 25 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Ahora, la sangre se va al pulmón y sale otra vez del pulmón. Y regresa acá. Regresa acá. ¿Dónde regresa? Esto de acá. ¿Es arteria o vena? Arteria. Esta es la arteria. ¿Qué arteria es esta?
Esta es la arteria aorta. Y esta arteria saca oxígeno. Y como saca oxígeno, se va a ir a todos los tejidos para oxigenar a las células. Esta arteria también tiene una válvula, válvula semilunar. Atención, hay dos válvulas semilunares. La válvula semilunar del pulmón y la válvula semilunar de la aorta. Y el examen de admisión preguntó, ¿dónde están las válvulas semilunares? Aquí la sangre sale con una presión de 120 milímetros de mercurio. Mira, allá 25, acá 120. Entonces, te das cuenta que por un lado la sangre sale con más presión, con más fuerza. ¿Por qué acá diríamos, por qué acá sale con más fuerza, con más presión? ¿Por qué razón? Por el oxígeno, tal vez. Sí, lleva oxígeno, pero ¿por qué tiene que ir con tanta fuerza? Para recorrer todo el cuerpo. Para que recorrer todo. Claro, para recorrer todo el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué circulación es? ¿Menor? Mayor. Mayor. Pues acá tendríamos el inicio de la circulación mayor. Y a la mayor también se le dice circulación sistémica.